El segundo anillo de poder, parte 12. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuestro espacio en audio. Pues estamos en el capítulo 4 y la tercera parte de este capítulo, los Genaros, en la parte 12 del audiolibro. Pues vamos con lo nuestro. Estaba tan absorto poniendo por escrito mis pensamientos que no advertí que Néstor y Pablito habían dejado de hablar y los tres me estaban mirando. Les expliqué que para mí no había modo de comprender qué había ocurrido en ese salto. No hay nada que comprender, dijo Néstor. Las cosas suceden y nadie puede decir cómo. Pregúntale a Benigno si quiere comprender. ¿Quieres comprender? Pregunté a Benigno en broma. «Puedes estar seguro de ello», exclamó con voz de bajo profundo, haciendo reír a todos. «Te complaces en afirmar que quieres entender», prosiguió Néstor, como Pablito se complace en afirmar que no recuerda nada. Miró a Pablito y me guiñó un ojo. Pablito bajó la cabeza. Néstor me preguntó si algo me había llamado la atención en el talante de Pablito en el momento previo al salto. Tuve que admitir que no me había visto en situación de reparar en cosas tan sutiles como el talante de Pablito. Un guerrero debe advertirlo todo, dijo. Esa es su peculiaridad. Y como decía el Nahual, en ello radica su ventaja. Sonrió y fingió turbación, cubriéndose la cara con el sombrero. ¿Qué es lo que omití tomar en cuenta respecto del talante de Pablito?, le pregunté. Pablito había saltado antes de acercarse al abismo, respondió. No tenía que hacer nada. Lo mismo hubiera dado que se sentase en el borde en vez de arrojarse. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté. Pablito ya estaba desintegrado, replicó. Es por eso que cree haber perdido el conocimiento. Pablito miente, oculta algo. Pablito comenzó a hablar, dirigiéndose a mí. Murmuró algunas palabras ininteligibles. Luego se dio por vencido y se desplomó en la silla. Néstor también empezó a decir algo. Le hice callar. No estaba seguro de haber entendido correctamente. ¿Se estaba desintegrando el cuerpo de Pablito?, pregunté. Pasó un largo rato mirándome fijamente, sin decir palabra alguna. Estaba sentado a mi derecha. En silencio, se fue a sentar al banco de enfrente. Debes tomar en serio lo que digo, sostuvo. No hay modo de hacer retroceder la rueda del tiempo hasta antes de ese salto. El Nahual decía que es un honor y una satisfacción ser un guerrero, y que la fortuna del guerrero consiste en hacer lo que debe hacer. Te he comunicado impecablemente lo que presencié. Pablito se estaba desintegrando. Cuando corrieron hacia el borde del abismo, solo tú eras el sólido. Pablito era como una nube.
Él cree que estuvo a punto de caer de bruces y tú crees que lo sostuviste por el brazo para ayudarle a llegar al borde. Ambos se equivocan, y yo no dudo que hubiese sido mejor para los dos que no lo recogieses. Me sentía más confundido que nunca. Le creía sincero en sus afirmaciones, pero recordaba tan solo haber cogido a Pablito por el brazo. ¿Qué hubiera sucedido de no intervenir yo?, inquirí. No puedo contestar eso, replicó Néstor, pero sé que cada uno de ustedes perjudicó la luminosidad del otro. En el momento en que le rodeaste el brazo, Pablito cobró cierta solidez, pero tú desperdiciaste tu precioso poder por nada. ¿Qué hiciste tú una vez que hubimos saltado?, pregunté a Néstor tras un largo silencio. Tan pronto como hubieron desaparecido, dijo, quedé con los nervios tan destrozados que no podía respirar. Y también me desmayé. No sé cuánto tiempo permanecí inconsciente. Creo que fue tan solo un instante. Al recobrar el sentido, miré a mi alrededor en busca de Genaro y del Nahual. Se habían ido. Corrí de un lado para otro por aquella cima, llamándoles hasta enronquecer. Entonces comprendí que estaba solo. Fui hasta el borde del precipicio en busca del signo con que la tierra indica que un guerrero no va a regresar, pero ya era demasiado tarde. En ese momento, tomé conciencia de que Genaro y el Nahual habían partido para siempre. No me había dado cuenta antes de que, tras haberse despedido de ustedes, mientras corrían hacia el vacío, se habían vuelto hacia mí y me habían dicho adiós con la mano. Encontrarme solo a esa hora, en aquel lugar desértico, era más de lo que podía soportar. De un solo golpe había perdido a todos los amigos que tenía en el mundo. Me senté y lloré. Y según iba sintiendo más y más pánico, iban aumentando en volumen mis chillidos. Grité el nombre de Genaro con toda voz. Para entonces, todo estaba negro como boca de lobo. No alcanzaba a distinguir un solo accidente conocido. Sabía que como guerrero no tenía derecho alguno de ceder a mi aflicción. Para serenarme, comencé a aullar como un coyote, a la manera en que el Nahual me había enseñado a hacerlo. Al cabo de un rato, me sentí mucho mejor, tanto que la tristeza se me olvidó. Olvidé la existencia del mundo. Cuanto más aullaba, más fácil me resultaba percibir el calor y la protección de la tierra. Deben haber pasado horas. De pronto, sentí un golpe en mi interior, detrás de la garganta y el sonido de una campana en los oídos. Recordé lo que el Nahual había dicho a Eligio y a Benigno antes de que ellos saltaran, que esa sensación en la garganta se presentaba en el instante inmediatamente anterior a aquel en que uno se dispone a cambiar de velocidad y que el sonido de la campana era el vehículo del que era posible valerse para lograr cualquier cosa que uno deseara. Lo que yo deseaba era ser un coyote. Me miré los brazos,
apoyados en el suelo frente a mí. Habían cambiado de aspecto y semejaban los de un coyote. Vi piel de coyote en ellos y en mi pecho. ¡Era un coyote! Ello me hizo tan feliz que lloré como debe llorar un coyote. Sentía mis dientes de coyote, mi hocico largo y puntiagudo y mi lengua. De algún modo sabía que había muerto, pero no me importaba. No me importaba haberme convertido en un coyote, ni estar muerto ni estar vivo. Anduve como un coyote en 4 patas, hasta el borde del precipicio, y me arrojé a él. No me quedaba otra cosa por hacer. Sentí que caía y que mi cuerpo de coyote daba vueltas en el aire. Entonces volví a ser yo, girando rápidamente en el espacio. Pero antes de llegar al fondo, cobré tal ligereza que dejé de caer para empezar a flotar. El aire me pasaba de lado a lado. Era tan liviano. Creí que por fin la muerte me penetraba. Algo agitaba mi interior y me desintegraba como arena seca. El lugar en el que me hallaba era pacífico y perfecto. Por alguna razón, sabía que estaba allí y sin embargo no estaba. Yo era nada. Eso es todo lo que puedo decir sobre ello. Luego, bruscamente, lo mismo que me había reducido a arena seca, volvió a reunirme. Retorné a la vida y me encontré sentado en la cabaña de un viejo brujo mazateco. Me dijo que se llamaba Porfirio. Aseguró que estaba contento de verme y comenzó a enseñarme ciertas cosas referidas a plantas de las que Genaro nunca me había hablado. Me llevó al lugar en que se hacían las plantas y me mostró el molde de las plantas, especialmente las marcas de los moldes. Me explicó que si buscaba esas marcas en las plantas, podría determinar para qué servían, aun cuando se tratase de una especie que nunca hubiese visto. Una vez, seguro de que había aprendido a diferenciar las marcas, me despidió, pero me invitó a volver a verle. En ese momento, sentí un violento tirón y me desintegré, como antes. Me dividí en 1.000.000 de trozos. Luego fui nuevamente atraído hacia mí mismo y volví a ver a Porfirio. Después de todo, me había invitado. Sabía que podía ir a donde quisiera, pero escogí la cabaña de Porfirio, porque era amable conmigo y me enseñaba. Además, no quería correr el riesgo de encontrarme con cosas horrorosas. Esa vez, Porfirio me llevó a ver el molde de los animales. Allí vi mi propio nahual animal. Nos reconocimos a primera vista. Porfirio quedó encantado con nuestra amistad. También vi el nahual de Pablito y el tuyo, pero no quisieron hablar conmigo. Parecían tristes. No insistí en trabar conversación. No conocía las consecuencias del salto de ustedes. Yo me suponía muerto, pero mi nahual me dijo que no lo estaba y que ustedes dos también vivían.
Le pregunté por Eligio, y mi nahual aseveró que se había marchado para siempre. Recordé que al presenciar el salto de Eligio y Benigno, había oído al nahual dar instrucciones a Benigno en el sentido de no buscar visiones estrafalarias ni mundos fuera del propio. El nahual le aconsejó aprender tan solo acerca de su mundo, porque al hacerlo así, hallaría la única forma de poder adecuada a él. El nahual le indicó específicamente la conveniencia de permitir que sus trozos volasen lo más lejos posible, con la finalidad de restaurar su fuerza. Lo mismo hice yo. Pasé del tonal al nahual y viceversa 11 veces. Cada una de ellas, no obstante, era percibido por Porfirio, quien se encargaba de seguir instruyéndome. En cuanto mis fuerzas disminuían, me restablecía en el nahual, hasta que en una ocasión las recobré hasta el punto de volver a hallarme sobre la tierra. Doña Soledad me dijo que Eligio no había saltado al abismo, acoté. Saltó Benigno, dijo Néstor. Pregúntaselo, te lo contará con su voz favorita. Me volví hacia Benigno y le pregunté. No tengas duda de que saltamos juntos, replicó con voz de trompeta, pero nunca hablo de ello. ¿Qué te dijo el de Eligio, doña Soledad?, preguntó Néstor. Les conté que doña Soledad me había dicho que Eligio había sido envuelto por un viento y abandonado el mundo cuando trabajaba en campo abierto. Está completamente confundida, dijo Néstor. Eligio fue llevado por los aliados, pero él no quería a ninguno de ellos, de modo que le dejaron ir. Eso no tiene nada que ver con el salto. La gorda nos dijo que tuviste un encuentro con los aliados anoche. No sé qué hiciste, pero si hubieras querido atraparlos o seducirlos para que se quedasen contigo, habrías debido girar con ellos. A veces, ellos llegan por propia decisión hasta el brujo y le envuelven y le hacen girar. Eligio era el mejor guerrero que había, así que los aliados fueron a él por su cuenta. Si alguno de nosotros quisiera a los aliados, tendríamos que rogarles durante años. Aún así, dudo que accedieran a ayudarnos. Eligio tuvo que saltar como todo el mundo. Yo presencié su salto. Lo hizo en compañía de Benigno. Buena parte de lo que nos sucede como brujos depende de lo que haga nuestro compañero. Benigno está un poco trastornado porque su compañero no regresó. ¿No es así, Benigno? No lo dudes, respondió Benigno con su voz predilecta. En ese momento sucumbí ante una gran curiosidad que había hecho presa de mí desde la primera vez que había oído hablar a Benigno. Le pregunté cómo hacía su voz tonante. Se volvió para mirarme. Se sentó tieso y se señaló la boca, como si deseara que fijara mis ojos en ella. No lo sé, tronó. Me limito a abrir la boca y esta voz sale de ella. Contrajo los músculos de la frente, curvó los labios y produjo un profundo sonido. Vi entonces que tenía poderosos músculos en las sienes,
responsables del singular contorno de su cabeza. No era su peinado lo que había cambiado, sino el conjunto de la porción frontal superior de su cráneo. Genaro le legó sonidos, me declaró Néstor. Espera a que se tire un pedo. No más. Intuí que Benigno se estaba preparando para demostrar sus habilidades. Espera, Benigno, dije. No es necesario. ¡Oh, mierda!, exclamó Benigno decepcionado. Reservaba algo mejor para ti. No más. Pablito y Néstor rompieron a reír con tal fuerza que hasta Benigno se unió a ellos. Cuéntame, ¿qué más le sucedió a Eligio?, pedía Néstor cuando se hubieran calmado. Cuando Eligio y Benigno saltaron, replicó Néstor, el nahual me hizo ir a toda prisa hasta el borde del abismo para ver el signo con que la tierra indica que se han arrojado guerreros al vacío. Si se aprecia algo semejante a una nube, a una ligera ráfaga, es porque el tiempo del guerrero sobre la tierra aún no ha tocado a su fin. El día en que Eligio y Benigno saltaron, sentí una corriente de aire procedente del lado del cual lo había hecho Benigno y comprendí que su tiempo no había expirado. Pero en el lado de Eligio no hubo sino silencio. ¿Qué crees que le ocurrió a Eligio? ¿Murió?, pregunté. Los tres me mimaron. Estuvieron inmóviles un momento. Néstor se rascó las sienes con ambas manos. Benigno sofocó una risilla y sacudió la cabeza. Intenté explicarle, pero Néstor me detuvo con un gesto. Las preguntas que nos haces son serias, quiso saber. Benigno respondió por mí. Cuando no hacía el payaso, su voz era profunda y melodiosa. Dijo que el nahual y Genaro nos habían reunido porque cada uno de nosotros poseía fragmentos de información de las cuales carecían los demás. Bien, si ese es el caso, te diremos cómo son las cosas, dijo Néstor sonriendo, como si acabara de quitarse un gran peso de encima. Eligio no murió, nada de eso. ¿Dónde está?, pregunté. Volvieron a mirarme. Tuve la impresión de que estaban haciendo verdaderos esfuerzos por no reír. Les dije que lo único que sabía acerca de Eligio era lo que me había contado doña Soledad. Me había dicho que Eligio había ido al otro mundo a reunirse con el nahual y con Genaro. A mí eso me sonaba a que los tres estaban muertos. ¿Por qué hablas así, maestro?, preguntó Néstor en un tono que revelaba profunda preocupación. Ni siquiera Pablito habla así. Pensé que Pablito iba a protestar. Estuvo a punto de ponerse en pie, pero pareció cambiar de opinión. Sí, es cierto, dijo. Ni siquiera yo hablo así. Bueno, si Eligio no murió, ¿dónde está?, pregunté. Soledad ya te lo había dicho, respondió Néstor suavemente. Eligio
fue a reunirse con el Nahual y con Genaro. Consideré convenientemente no hacer más preguntas. No quiero decir con ello que mis indagaciones fuesen agresivas, sino que ellos siempre las tomaban como tales. Además, sospechaba que no sabían mucho más que yo. Ay, Carlos. De pronto, Néstor se puso de pie y empezó a andar de un lado para otro delante de mí. Finalmente, me apartó de la mesa cogiéndome por las axilas. No quería que escribiera. Me preguntó si era cierto que me había desmayado como Pablito en el momento del salto y no recordaba nada. Le dije que había tenido buen número de sueños vívidos o visiones que no podía explicar y les había ido a ver en busca de una aclaración. Me pidieron que les contara todas las visiones que hubiese tenido. Tras escuchar mi relato, Néstor comentó que eran de un tipo muy extraño y que solo las 2 primeras eran de gran importancia y de esta tierra. Las demás visiones eran de mundos ajenos. Explicó que la primera tenía un especial valor porque se trataba de un presagio propiamente dicho. Agregó que los brujos consideraban el primero de los sucesos de toda la serie como el anteproyecto del mapa de lo que iba a producirse a continuación. En aquella visión en particular, me reencontraba delante de un mundo estrafalario. Había una enorme roca ante mis ojos, una roca que había sido partida en 2. A través de un ancho boquete en ella, alcanzaba a ver una llanura fosforescente y sin límites, una especie de valle bañado en una luz amarillo verdosa. En un lado del valle, a la derecha, parcialmente oculto a mi vista por la enorme roca, había una increíble estructura en forma de cúpula. Era oscura, de un gris semejante al de la carbonilla. Si mi tamaño hubiese sido el mismo que en el mundo de mi vida corriente, su altura habría llegado a 15.000 metros y su ancho a muchos kilómetros. Tal enormidad me deslumbró. Sentí vértigo y caí a plomo en un estado de desintegración. Volví a experimentar el mismo rechazo y fui a dar sobre una superficie sumamente desigual y sin embargo lisa. Era una superficie brillante, interminable, tal como la llanura que había visto antes. Se extendía hasta donde yo alcanzaba la vista. No tardé en darme cuenta de que podía mover la cabeza en cualquier dirección que deseara, sobre un plano horizontal, pero no hacia mí mismo. No obstante, me era posible inspeccionar los alrededores rotando la cabeza de izquierda a derecha y viceversa. Pero cuando pretendía volverme para mirar detrás de mí, no conseguía desplazar mi volumen. La llanura se extendía monótonamente, igual a mi derecha que a mi izquierda. No había a la vista más que un infinito resplandor blanquecino. Quería ver el suelo que pisaba, pero no podía bajar los ojos. Alcé la cabeza para mirar al cielo. Vi otra superficie ilimitada y blanquecina, que parecía unida a aquella sobre la cual me hallaba. Experimenté una súbita aprensión e intuí que algo estaba a punto de serme revelado. Pero el repentino y devastador asalto de la desintegración lo impidió. Cierta fuerza me arrastró hacia abajo. Fue como si aquella superficie me tragase.
Néstor sostuvo que el haber visto una cúpula era tremenda importancia, porque esa forma en particular había sido referida por el Nahual y por Genaro como imagen del lugar en que se suponía que todos nos íbamos a reunir algún día con ellos. Llegados a ese punto, Benigno se dirigió a mí, diciendo que había oído las instrucciones recibidas por Eligio en el sentido de dar con esa cúpula. Agregó que el Nahual y Genaro habían insistido en la cuestión, de modo que Eligio la entendiese cabalmente. Ellos siempre habían considerado a Eligio el mejor, por lo tanto, le prepararon para hallar esa cúpula y entrar a su bóveda blanquecina una y otra vez. Pablito dijo que los tres habían sido instruidos para encontrar esa cúpula, si les resultaba posible, pero ninguno lo había logrado. Comenté en tono de queja que ni don Juan ni don Genaro me habían mencionado jamás nada semejante. Yo no había recibido enseñanza alguna relacionada con una cúpula. Benigno, que se encontraba sentado a la mesa frente a mí, se puso de pie y vino a mi lado. Se situó a mi izquierda y me susurró al oído que tal vez los dos viejos me hubiesen instruido y yo no lo recordara, aunque también era probable que no me hubieran dicho nada para que no fijase mi atención en ella una vez encontrada. ¿Cuál era la importancia de la cúpula?, pregunté a Néstor. Allí es donde están el Nahual y Genaro, replicó. ¿Y dónde se encuentra esa cúpula?, inquirí. En alguna parte sobre esta tierra, dijo. Tuve que explicarle detenidamente la imposibilidad de que una estructura de esas dimensiones existiese en nuestro planeta. Le dije que mi visión había sido algo muy semejante a un sueño y que cúpulas de esa altura solo eran concebibles como producto de la fantasía. Rió y me palmeó delicadamente la espalda, como si le siguiese la corriente a un niño. ¿Tú quieres saber dónde está Eligio?, dijo Néstor de pronto. Pues bien, está en la bóveda blanquecina de esa cúpula con el Nahual y Genaro. Pero esa cúpula fue una visión, protesté. Entonces, Eligio está en una visión, dijo Néstor. Recuerda lo que Benigno acaba de decirte. Ni el Nahual ni Genaro te ordenaron hallar esa cúpula y regresar a ella. Si lo hubieran hecho, no estarías aquí. Estarías donde Eligio, en la cúpula de esa visión. Como ves, Eligio no murió como muere un hombre en las calles. Simplemente no regresó de su salto. Su declaración me resultó asombrosa. No podía apartar de mi memoria la intensidad de las visiones que había tenido, pero por alguna razón desconocida deseaba discutir con él. Néstor, antes de que me fuese posible decir nada, llevó la cosa aún más allá. Me recordó una de mis visiones, la penúltima. Había sido la más angustiosa de todas. En ella me perseguía una extraña criatura oculta. Sabía que estaba allí, pero no alcanzaba a verla, no porque fuese invisible, sino porque el mundo en que me encontraba era tan increíblemente nuevo que no podía determinar qué era cada cosa en él. Fueran lo que fueran los elementos que tenía a la vista,
ciertamente no eran de esta tierra. La angustia que experimenté al saberme perdido en un lugar así estuvo a punto de superar mi capacidad emocional. En cierto momento, la superficie sobre la cual estaba parado comenzó a sacudirse. Percibí que cedía bajo mis pies y me aferré a una especie de rama o un apéndice de algo que me hacía pensar en un árbol que colgaba exactamente sobre mi cabeza en un plano horizontal. En el instante en que la toqué, la cosa me rodeó la muñeca, como si hubiese estado llena de nervios que lo captaran todo. Fui alzado a una tremenda altura. Miré hacia abajo y vi un animal increíble. Comprendí que se trataba de una criatura que me había estado persiguiendo. Surgía de una superficie que parecía ser suelo. Distinguí su enorme boca, abierta como una caverna. Oí un rugido estremecedor, completamente sobrenatural, algo semejante a un grito estridente, metálico, sofocado, y el tentáculo que me había cogido me soltó para dejarme caer en aquella boca de aspecto cavernoso. La vi en todos sus detalles en el curso de la caída. Entonces se cerró, conmigo dentro. Inmediatamente, la presión redujo mi cuerpo a una pasta. «Ya has muerto», dijo Néstor. «Ese animal te comió. Te aventuraste más allá de este mundo y diste con el horror mismo. Nuestra vida y nuestra muerte no son más ni menos reales que tu corta vida en ese lugar y tu muerte en la boca de ese monstruo. Esta vida que tenemos no es sino una larga visión. ¿Te das cuenta?» Espasmos nerviosos recorrieron mi cuerpo. «No fui más allá de este mundo», prosiguió, «pero sé de qué hablo. No protagonicé cuentos de horror como ustedes. Lo único que hice fue visitar a Porfirio 10 veces. Si hubiese dependido de mí, habría vuelto allí siempre que me fuera posible. Pero mi 11º rebote fue tan violento que cambió mi dirección. Percibí que dejaba atrás la cabaña de Porfirio. En lugar de encontrarme ante su puerta, me hallé en la ciudad, muy cerca de la casa de un amigo mío. Me pareció divertido. Sabía que estaba viajando entre el Tonal y el Nahual. Nadie me había dicho que los viajes debían serlo de una clase especial. Así que sentí ganas de ver a mi amigo y decidí hacerlo. Comencé a preguntarme si realmente lograría verlo. Llegué a su casa y golpeé la puerta tal como lo había hecho numerosas veces. Su mujer me hizo pasar como siempre. En efecto, mi amigo estaba en casa. Le dije que había ido a la ciudad por cuestiones de trabajo e incluso me pagó un dinero que me debía. Me lo puse en el bolsillo. No ignoraba que mi amigo y su esposa y el dinero y su casa eran una visión, como la cabaña de Porfirio. No ignoraba que una fuerza superior a mí me iba a desintegrar en cualquier momento. De modo que me senté para pasarlo bien con él. Reímos y bromeamos. Y me atrevo a decir que estuve gracioso y brillante y encantador. Pasé allí un largo rato
esperando la sacudida. Como no se producía, decidí marchar. Me despedí y le agradecí el dinero y la hospitalidad. Me fui. Quería ver la ciudad antes de que la fuerza me llevara de allí. Vagué toda la noche. Recorrí el camino que llevaba a las colinas que dominaban la ciudad. En el momento en el que el sol se alzó, caí en cuenta de algo cuya realidad me golpeó como un rayo. Estaba de regreso en el mundo y la fuerza que me iba a desintegrar se había disipado y me permitía quedarme. Iba a ver mi maravillosa tierra natal por mucho tiempo. ¡Qué gran alegría, maestro! No obstante, no podría decir que la amistad de Porfirio no me haya agradado. Ambas visiones tienen un mismo valor, pero yo prefiero la de mi forma y mi tierra. Tal vez ello se deba a mi tendencia a la comodidad. Néstor calló y todos me miraron. Me sentí amenazado como nunca lo había estado. Una parte de mí experimentaba un temor reverencial por lo que había dicho. Otra deseaba enfrentarse a él. Comencé una discusión sin sentido alguno. Ese absurdo estado de ánimo me duró poco. Entonces tomé conciencia de que Benigno me observaba con expresión vil. Unía los ojos fijos en mi pecho. Algo espantoso empezó de pronto a pasar sobre mi corazón. El sudor me corría por el rostro como si tuviese una estufa delante de mí. Los oídos me zumbaban. La gorda se acercó a mí en ese preciso momento. Su presencia era completamente inesperada para mí. Estoy seguro de que también lo era para los demás. Dejaron de lado lo que estaban haciendo para mirarla. Pablito fue el primero en sobreponerse a la sorpresa. ¿Por qué tienes que entrar así?, preguntó en tono plañidero. Estabas escuchando en la otra habitación, ¿no? Ella afirmó que había permanecido en la casa tan solo unos minutos y luego había salido a la cocina. Y la razón por la que se había quedado en silencio nada tenía que ver con el fisgoneo. Su actitud obedecía a un deseo de ejercitar su capacidad para pasar inadvertida. Su presencia había dado lugar a una extraña tregua. Quise volver a seguir el curso de las revelaciones de Néstor, pero antes de que me fuera posible decir nada, la gorda aclaró que las hermanitas estaban en camino a la casa y traspondrían el umbral en cualquier momento. Los genaros se pusieron de pie a la vez, como si hubieran sido levantados por una misma cuerda. Pablito cargó con su silla a la espalda. «Vamos a caminar en la oscuridad, maestro», me dijo Pablito. La gorda aseveró, en tono imperativo, que yo no podía ir con ellos porque no había terminado de decirme todo lo que el nahual le había encargado comunicarme. Pablito se volvió hacia mí y me guiñó un ojo. «Te lo he dicho», dijo. «Son brujas tiránicas, tenebrosas. Espero sinceramente que tú no seas así, maestro». Ay, Pablito. Néstor y Benigno se despidieron y me abrazaron. Pablito salió con su silla a hombros
como si fuese una mochila. Salieron por la puerta trasera. Unos pocos segundos más tarde, un golpe horriblemente fuerte en la puerta delantera hizo que la gorda y yo nos pusiéramos de pie de un salto. Pablito volvió a entrar, cargando su silla. «Pensaste que no me iba a despedir, ¿verdad?», comentó y se alejó riendo. Ay, terrible. Bueno, fin de la parte 12 y fin de este capítulo. El capítulo 4. Los Genaros. Pues bueno, gracias por acompañarnos en estos espacios en audio. Nos volveremos a encontrar en una próxima entrega. Saludos a la distancia y adiós.